Ok, estamos grabando. Entonces, sí, indiscutiblemente uno de los motivos que hace que la iglesia no edifique sobre el fundamento correcto es de una u otra manera la necesidad de protagonizar del hombre. Nosotros necesitamos sentirnos útiles, necesitamos sentirnos visibles, necesitamos saber que formamos parte de, y eso a veces nos cuesta porque lo hacemos sobre un entendimiento que de pronto no es el correcto. Por eso algunas bases que hemos colocado tienen que ver con el entendimiento de la revelación. De hecho, hoy pues vamos a tocar ahora después un poco el tema de lo que les había prometido. Muy de manera resumida, después vamos a estar ahondando en eso. Hace poco recibí un entrenamiento muy rápido, un entrenamiento de 12 minutos con una maestra de la palabra en este pacto. Y pues estoy recurriendo a algunos conceptos y cosas que se han sumado y se han construido a lo largo del tiempo, de mucho tiempo, de décadas, por diferentes hombres que han venido reconociendo que el hecho de que Cristo haya muerto en la cruz, haya resucitado y haya consumado todo, pues concluye que no hay nada absolutamente que yo pueda hacer para que se complete la obra de Cristo, porque la obra de Cristo fue completa y perfecta. Ahora lo que se está perfeccionando es Cristo dentro de la iglesia. Entonces, tenemos que entender que la iglesia es un instrumento de unión. Por eso el domingo hablábamos del amor como un pegamento. También muy rápidamente lo toqué. Pero el amor es un pegamento. El amor es la forma en que cohesionamos al cuerpo. El amor es la forma en que yo puedo reconocer a la persona que está a mi lado y darle valor a la persona que está a mi lado. El amor es la forma en que yo no me pongo ni por encima ni por debajo de nadie, sino me pongo en el lugar donde Dios quiere que yo esté trabajando. Entonces, cuando nosotros logramos ubicar a la iglesia en el lugar correcto, pues esa unión íntima con Dios va a manifestar la unidad que todos deben tener con Dios y va a manifestar la unidad del cuerpo. Y si manifestamos la unidad de cuerpo, es la forma como la iglesia expresa la plenitud de Cristo. No es que todos hagamos lo mismo ni que todos pensemos lo mismo, sino que todos hagamos lo que nos corresponde con el pensamiento de Cristo. Y en ese momento Cristo va a ser manifestado. Y esa es una de las razones por las que es importante entender hasta dónde nosotros llegamos en el proceso de entender la palabra. ¿Alguien me puede decir qué entiende como la palabra logos? ¿Me pasa ese cuadro negro que está ahí? Para mí logos es como la palabra escrita, ¿no? Sí, negro. Sí, hijo, la palabra escrita. O sea, podemos decir que este es el logos, ¿cierto? Sí. Bueno, nosotros habíamos Aquí hablado. tengo anotado. ¿Cómo? Aquí tengo anotado que es la palabra que permanece en la mente. Sí. Pues ya tenemos que la palabra escrita y la palabra escrita que permanece en la mente. ¿Por qué es una palabra que puede permanecer en mente? Porque pues el logos yo lo puedo leer, releer y hasta lo puedo aprender. Cuando lo aprendo, lo memoricé. Entonces el logos tiene esa capacidad fuerte. Pero bueno, si ese es el logos, entonces hemos hecho muchas escuelas donde el logos nos ha sido impartido. De hecho, las logías, la teología, la arqueología, la histología, la antropología, todos esos son palabras que tratan acerca de algo, pero son palabras finalmente. Nadie que lea sobre antropología se vuelve antropólogo. Yo pienso que los antropólogos son los que pudieron hacer el trabajo de campo y escribir acerca de eso y poder determinar de una u otra forma, mediante la experiencia, que algo que encontraron es del primer siglo, del siglo pasado. Pero en fin,
El logos yo lo puedo transmitir por entendimiento. Cualquier persona con o sin el Espíritu Santo puede leer el logos y lo puede memorizar. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Hay alguien que no esté de acuerdo con eso? Que hable ahora o calle para siempre. Estamos activados, estamos en la misma página. Bueno. Mónica, ¿me escuchas así? Sí, señor, yo lo escucho. Ah, bueno, perfecto. Entonces Mejor, me voy a mucho mejor. me voy a dejar en manos libres y avanzamos así para que todos me puedan escuchar. Entonces, sí, estamos claros en que el logos es algo que todo el mundo puede estudiar, aprender y memorizar. Entonces, no necesariamente tiene que haber nacido de nuevo, no tiene que tener el Espíritu Santo, no tiene que haber hecho ninguna escuela ministerial. Simple y sencillamente lee la Biblia y la memoriza y puede llegar a una relación íntima con el logos. Es decir, poder llegar a repetirlo. Uno piensa que siguiendo el camino de la revelación que hemos visto y todo lo que vimos como un proceso transformador que es la revelación, entonces uno puede acumular información sobre la Biblia, y aquí quiero ser extremadamente claro, esa información sobre la Biblia, uno no puede decir que esa información sobre Dios, hasta tanto no le haga clic. De pronto va a sonar un poquito duro, pero yo hace un tiempo estuve en una entidad financiera e hicieron un seminario, no se vayan a reír, un seminario de abrazología. ¿Ustedes saben qué es eso? Papi, muy tarde. Acá ya nos reímos. Y nos sacaron del banco, nos llevaron a un sitio aislado y nos dieron el seminario de abrazología. Ay, no. Y sí, señor, abrazo va y abrazo viene. Y abrazo de escritorio, y abrazo de no sé qué, y abrazo de sí sé cuándo, y abrazo de esto, y abrazo de lo otro. Entonces, ellos a la entrada dijeron que sí, estábamos de acuerdo. Entonces yo le dije que en principio yo no estaba de acuerdo, pero que simple y sencillamente iba a observar, pero que no estaba de acuerdo con el tema. El caso es que ellos después se inquietaron y hablaron conmigo, los dos que estaban ahí, que no me gustaron para nada, y yo les dije, no, lo que pasa es que para mí, y en esa época, pues yo hablaba así, estaba hablando de 20 años atrás, para mí lo que vale es lo que dice la Biblia. Entonces yo les dije, después de eso no hay nada. Ellos me dijeron, sí, nosotros hemos leído mucho ese libro, y el librito es bueno. Entonces yo dije, rayos, el librito es bueno. ¿Saben ustedes que muchas veces en nuestras congregaciones el librito es bueno? Pero no necesariamente el libro busca la esencia de aquel que representa. Muchas veces estamos leyendo el libro por la sed de tener un impacto más profundo en Jesús, sino que a veces leemos el libro con el afán de poder entender y poder saber qué es lo que dice y traer la última revelación, la última palabra. Entonces decirles que tal vez es el siguiente aspecto para ver cuál es la palabra de rema en mi vida. Pero realmente tenemos que entender que es importante conocer el logos. Es importante que nuestra mente tenga lo que la palabra escrita dice. ¿Por qué es importante? ¿Por qué creen ustedes que es importante? William, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Es que yo no sé por qué se me vino a la mente cuando las personas, cuando les dan Biblias en la cárcel. Sí. Muchas, y sé porque pues las iglesias normalmente hacen
en las fundaciones y todos estos temas que son cristianos, normalmente van a las cárceles y reparten Biblias y llevan la palabra y llevan detallitos y cosas. Y hay muchas personas que se ponen a leer la Biblia. Yo no sé por qué se me vino esto ahorita a la mente. Muchas personas leen la palabra, pero la palabra no se hace vida en sus corazones. Y hay otras personas que, aunque nadie les enseña, el Espíritu Santo sí ministra la palabra en esas personas. ¿Qué es lo que hace diferente? Porque unas sí lo aceptan y otras no. ¿Tienen que ver con el corazón o qué? Tiene que ver con lo que estamos hablando, Moniquita, y tienes muchísima razón. El diagnóstico es perfecto. Decía mi hijo Efraín hace un rato que el logos es la palabra escrita y estamos hablando que la palabra escrita llega a la mente. Sí, o sea, por eso ¿Cuándo, fue que empecé a analizar como eso y a acordarme de esas cosas. cuándo esa palabra trasciende? Esa palabra trasciende en el momento en que pasa de ser una palabra logos a ser una palabra rema. Una revelación. No una revelación exactamente. ¿Cuál es? Mi esposo ¿Cuál? me hizo fallar en la respuesta. No, 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 no. Ahí está Eva pintada. Ah, no, es Adán, es el caso. Adán pintó. ¿Qué pasó? Estaba en el baño. Bueno, está muy buena la salida. Un momentico, que se pongan los audífonos. Bueno, listo. Entonces, aquí dice lo siguiente. Eh, una palabra logos pasa a ser rema en el momento que el Espíritu Santo la trae a la vida con un propósito específico. Y eso hace que se promueva la transformación en nosotros. La gran diferencia entre una persona o entre dos personas que leen la palabra y una la entiende y otra no, es que la que la entiende, conforme a lo que está escrito y conforme al Espíritu Santo, es porque tiene el Espíritu Santo. Y hoy en día, ¿cuál es la única forma de tener el Espíritu Santo? Que por voluntad de Dios el Espíritu se quiera revelar a ti, o por voluntad de Dios el Espíritu Santo haya sido puesto en ti porque has nacido de nuevo. Y eso hace que a veces, porque tú no entiendes todo lo que lees, pero hay veces una parte de la Biblia como que causa como que uno para la respiración un momento y dice, espérate, quiero volverlo a leer. Pero eso hace que todo trascienda y tú empiezas a cambiar por eso que has leído. Entonces, una gran diferencia que hay es eso. Así es que cuando se habla de la repetición, cuando se habla de el que tiene oídos oiga, cuando se habla de su corazón se endureció y no entendían, entonces estamos hablando de que ellos habían podido escuchar el logos, es más, podían repetirlo, podían escribirlo, podían tenerlo al pie de la letra, pero había algo dentro de ellos que no estaba haciendo clic. Entonces es muy importante saber que esa palabra escrita también es una palabra que se revela hacia uno. Entonces, sí, hija, tiene que ver con la revelación. Dile a tu esposo que estaba bien. Qué lástima que estuviera en el baño. Bueno, pero una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta es que si bien la palabra logos no garantiza el grado de revelación que nosotros debemos tener, la palabra rema es posible que sí. ¿Cómo sé yo que no estoy cayendo en una invención? ¿Cómo sé yo que no estoy cayendo en algo de mi imaginación? Ese también es un buen punto. ¿Qué creen ustedes?
Pues yo creo para dos cosas. La primera, pues, que pues el logos, cuando ese logos está en nosotros, memorizado o aprendido y leído. Y lo segundo, el Espíritu Santo es quien nos guía a toda verdad, ¿no? O sea, hace como es como la pólvora y como la mecha y la chispa, ¿no? Como los dos se unen. Audífonos. Sí, sí, te estoy poniendo atención. Entonces, pues yo pienso eso. Creo que el Espíritu Santo nos guía y la misma palabra se... Pero ¿cómo sabes que no es una invención? Perdón, ¿cómo sé que la palabra no es una invención o que la Sí. revelación no No, es una invención? cómo sabes que es el rema y no una invención tuya? O algo de tu Porque, imaginación. ok, porque o sea, el rema salta a la necesidad y al día de hoy. ¿Sí me hago entender? Segunda de Timoteo dice que la palabra es como, como eso que nos muestra, que nos redarguye, que nos exhorta, que nos anima. Creo que, pues personalmente creo que eh, la rema es como, yo estaba pensando esto y saltó pues como algo que salta a mi necesidad de Dios del día, no sé. Sí. Bueno, es muy importante lo que dices. Sí, de una u otra manera parece que sí fuera un salto. Ahora, una de las cosas que debemos de entender y de manera importante, y miren que cuando yo diga algo, no estoy corrigiendo a nadie, nada de eso, porque estamos redescubriendo cosas que tienen que ir claras en esto. El mayor problema de las iglesias, perdón, está mal empleado el término, el mayor problema de las casas de fe o las congregaciones locales, cuando tienen una dirección que no está del todo correcta, es porque alguien consideró que tiene un rema y camina sobre eso. Pero cuando ese rema se va a buscar en el logos, tú no lo encuentras. Entonces, una de las grandes garantías en que tú tengas claro que un rema es algo que vino a tu vida para que se cumpla el propósito de Dios, para el propósito de Dios, porque Dios no se mueve por sentimientos. Eso es un tema bien interesante. Dios no es un Dios insensible, pero Él no se mueve por tus sentimientos. Si tú te sientes mal, Él te va a ayudar a que te fortalezcas. Pero Él no va a cambiar su dirección por el hecho de que tú te sientas bien o te sientas mal, sino que va a actuar sobre eso. Entonces ese es un punto bien importante. Pero el logos y el rema nunca se contradicen. Hemos William, visto, sí, una pregunta. Eh, a veces, cuando uno lee la palabra, a uno no todo el tiempo o no todas las veces uno tiene como una explosión en su mente de que, wow, esto qué es. No siempre es así. Eso es normal. A veces uno lee la palabra y sí, le parece hermosa la palabra, puede sacar como una enseñanza, como una idea, pero no se hace como esa explosión, como a veces yo le digo a Janet, así como cuando uno come quipitos y se le hace una explosión en la boca de sabores. No siempre es así. Eso está mal de que no siempre sea así. bueno, es muy buena la posición y tiene que ver muchísimo con el tema. Yo no estaba pensando en los guipitos, pero sí estaba pensando en la expresión que hacen los muchachos que hacen... ¿Por qué no siempre explota el cerebro? ¿Por qué no siempre las cosas se dan en esa dirección? Porque la palabra de Dios no necesariamente es una palabra que tenga un protocolo único de penetración en nosotros. Y vamos a verlo ahorita más adelante, un poquito del lado de eso, pero pues me aprovecho de esto. Todo lo que llega a nuestro entendimiento para ser transformados es porque necesitamos ser transformados en esa área para poder responder al propósito o a la asignación que tenemos en un momento dado de nuestras vidas.
Esa asignación que nosotros tenemos, que fue concebida desde hace mucho tiempo, tiene que ver con el don, el talento, la capacidad, incluso algunas actitudes de nuestra personalidad que se conjugan. Yo no tengo que leer la palabra y entenderla toda, porque hay palabras que a mí no me explotan en la cabeza y nunca me han explotado en la cabeza. Yo puedo leer, y lo voy a decir con muchísimo respeto, pero he leído, yo creo que unas 3 o 4 veces Deuteronomio y Números, y me ha costado mucho trabajo. Y la mayor parte del libro yo la paso rapiditico. Y muy pocas cosas que hay ahí como que realmente explotan en mi cabeza. Pero tú no tienes que sentirte mal por eso. Porque a la larga tú no estás hecho para que puedas explicar toda la palabra, porque sería imposible poderlo hacer. Pero sí tienes que saber que en aquello que te hace clic, en aquello que se vuelve un rema en tu vida, tú vas a tener una responsabilidad sobre eso, porque es parte de lo que tienes que hacer. No escucho con la mano, sino escucho con la oreja. Bueno, realmente con el oído. Pero en la estética nuestra, el oído y la oreja van de la mano y hacen sentido. Si no tuviéramos la oreja, pues no habría donde colgarnos estos manos libres. Y como que todo tiene sentido, como que todo hace sentido para nosotros en ese aspecto. Entonces, no siempre que tú tienes que tú lees un aspecto, vas a encontrar un rema allí en el fondo de esto. Y es probable que tú vuelvas a ese logos en un tiempo y encuentres un rema. Así lo hayas leído muchísimas veces, pero llega un punto de tu vida donde lo encuentras. Entonces, tú lo que tienes que decir es apropiarte de ese proceso de transformación, porque esa es la gloria en gloria que nosotros estamos obteniendo. ¿Por qué? Porque es que todo no se queda en el rema. El rema es interesante, pero es muy importante lo que les digo. Muchas interpretaciones de la palabra son interpretaciones basadas en técnicas grecorromanas. En eso estoy muy de acuerdo con un pastor de Bogotá. Están muy de la mano con cosas que yo quiero entender en mi corazón, porque hay veces que tengo la idea preconcebida y el versículo va a apoyar mi idea. Entonces, eso ya es una invención, eso ya no es una realidad bíblica desde el punto de vista de que haya sido una revelación. Y de ahí yo me acojo para esto. Díganme ustedes, por ejemplo, y no les estoy diciendo con esto, por favor, perdónenme si alguien se siente afectado por lo que diga esto. Pero díganme ustedes, ¿por qué las congregaciones hacen el ayuno de Daniel a comienzo de año? ¿Por qué? ¿Alguien? Pues, Dije, ya los dormí. Porque estoy tratando de ir lento esta noche, de hablar lento, de tratar de ser muy claro, de no emocionarme tanto y correr mucho, porque quiero que esto se apegue muchísimo, muchísimo. ajá, ajá, no sé, ay, pues es que uno lo puede tomar como si fuera como una tradición para, entre comillas, entregar el año a Dios y que todo vaya bien, o sea, pareciera que fuera por eso, pero no, pues sabemos que no es pues como el sentir de lo que debería ser un ayuno, creo yo, no sé. Está bien. Vamos a sumar esa respuesta y les voy a hacer otra pregunta. Por favor, les suplico, tengan misericordia de mí. No, mi idea no es herir ni eso. Pero, ¿ustedes por qué piensan que cada congregación declara que este es el año de la cosecha y la otra dice que es el año de la siembra y la otra dice que es el año del ahorro y la otra dice que es el año del jubileo y la otra dice que es el año? ¿Ustedes por qué piensan que es eso? ¿Dónde está el fundamento de eso? Numerología, sí, porque siempre usan un número. Sí, entonces, Pero no, el año 10, el no, año 8, el 8 sin metal, entonces son mira, los días. a mitad del año pasado nosotros sabíamos que este era el año de la visión, porque era el 2020, entonces visión 2020 para el año entrante.
Sí. Sí, y lo digo y suena jocoso, pero muchas congregaciones tienen eso. Yo me acuerdo que hace un tiempo, como unas semanas antes de la cuarentena y eso, hablando con un pastor, yo le decía, no, y pues ahora resultó que como es el 2020, todo el mundo tiene la visión de la congregación y él me dice, esa es la visión de mi congregación. Y yo dije, rayos. Me siento muy mal, pero No. ¿dónde está el fundamento bíblico de eso? ¿Dónde está el logos de eso? Ah, ¿y el pastor qué dijo? No, el pastor, Tenía, yo le dije con muchísimo respeto, pero pues es esto. Nosotros sí vivimos un año y es el buen año del Señor. Eso iba a Vivimos, decir yo. vivimos en ese año, en el buen año del Señor. Y eso no va a cambiar hasta que eso cambie radicalmente. ¿Ok? Entonces no se angustien por eso, ni nada de eso. Pero sí se dan cuenta que muchas cosas son invención nuestra. Otro asunto. Bueno, dejémoslo ahí. Retomo las respuestas. Sí, hay mucho de tradición en esto. Yo no sé a quién se le ocurrió nombrar un año y cuándo se le ocurrió nombrarlo. No sé con qué fundamento lo dijo, pero muy seguramente me imagino yo, y ahí sí voy a apelar a mi imaginación, que él estaba orando y como que le vino eso a su corazón y él dijo, a mí se me vino al corazón unas uvas, es que este va a ser el año del fruto. Eso lo he escuchado yo muchas veces, porque vi en visión unas uvas y es el año del fruto. Entonces, William, sí, lo que dime. pasa es que yo pienso que, pues, uno creería que todo lo que hace un pastor en la iglesia es porque tiene una visión dada por Dios, ¿no? Pero muchas veces, como usted dijo hace un rato, pueda que sea una visión o pueda que sea una cuestión de la imaginación, buscando cómo llamar la atención o cómo eh, tener la gente o las personas enfocadas en un tema específico. Sí, Muchas iglesias dan ese tema al principio de año, es para animar a la gente, puede que sea para animar a la gente a decir, bueno, este sí va a ser mi año, este va a ser el año de bendición, sí, porque uno lo ve, ¿no? Uno ve en la iglesia que todos los años se Tienen un inicia lema. motivando a la sí, gente como si lo mejor fuera tener dinero, como si lo mejor fuera tener una casa, como si lo mejor fuera tener sí, algo material. Más no, normalmente no está el año en ese año a veces no se destaca tanto el año de tener una visión del año del reforzamiento espiritual, o el año en que definitivamente voy a formarme, o no sé cómo decirlo, pero la idea es que siempre buscan es alimentar el ideal del pueblo, de lo que quiere una persona. ¿Sí lo sí. hago entender? Sí, sí te hace entender, pero mira que eso nace en ciencias administrativas, eso nace en teorías estratégicas, pero no nace en un logos de la Biblia, o sea, no hay una base bíblica que respalde eso. Y lo que tú dices, yo eso te lo entiendo perfectamente. La gente piensa que tiene una visión de Dios, pero aún las visiones que Dios te da tienen que estar alineadas con su logos. Exactamente, sí. Y, Es estrategia, digamos que es una estrategia. pero la iglesia no está para establecer estrategias. La Correcto. iglesia no está para tener visiones congregacionales. En eso nos hemos querido parecer a las organizaciones que están al lado. O sea, hay una sola visión, y es la visión de Dios. Hay un solo propósito, y es el propósito de Dios. Ahora, hay un desarrollo de actividades asignadas a la gente que tienen unos objetivos específicos, que es lo que nosotros llamamos asignación y fue la diferenciación que hicimos. Pero es la suma de esas asignaciones de persona a persona, de todas aquellas que conforman el cuerpo de Cristo, la que hace que a la final se sume el propósito eterno. Pero esa sería la visión que deberíamos tener. Pero miren que a eso era lo que iba y gracias porque me diste 3 o 4 ejemplos. Eh, iban a participar por aquí, pero creo que le dañé la participación a alguien. Entonces, entonces, eso de que nombrar los años o eso de que yo tengo una visión y que Dios me dio la visión para este lugar,
eso forma parte de la imaginación del hombre. No se sustenta en algo que realmente debe haber. Entonces, principio número 1, el logos y el rema nunca se contradicen y siempre se soportan, porque Dios no es Dios de confusión. Dios genera paz. Y paz no es que no me pase nada. Paz es que en medio del conflicto yo sé lo que tienen que hacer y cómo se debe aunar todo eso. Y ese es el primer punto que nosotros tenemos que ver. Pero hay algo más poderoso que una palabra rema. Y déjenme, se lo voy a leer tal como lo escribió este hombre. Dice, pero lo más poderoso y contundente ocurre cuando el rema revelado en el logos se impronta como grafos en nuestro espíritu, en nuestra mente, y queda registrado como una palabra conocida y encarnada que nada ni nadie puede alterar ni borrar. Entonces alguien me dirá, espérese un momentico. Entonces, eso es como que yo les voy a decir esto y va a sonar feísimo, pero entonces, ustedes conocen el tocino, ¿no? Entonces, yo voy a escribir sobre el tocino. Entonces, todo lo que yo puedo hacer con el tocino, el chicharroncito, todas esas cosas ricas que nos gustan a todos. Entonces, yo escribo sobre eso. Y eso queda ahí, escrito. Eso no quiere decir que el tocino forme parte de mí. Ahora, yo puedo coger el tocino y como lo estoy preparando, las manos y todo lo que tenga me quedan oliendo a tocino y ese olor es fuerte. Hubiera podido usar el ejemplo con el pescado. Usamos el pescado que es más bíblico. Y quedó oliendo a pescado. Pero que quede oliendo a pescado no quiere decir que el pescado forme parte de mí. Pero cuando yo cojo ese pescado y me lo como, porque yo leí que el pescado se podía comer y cómo se preparaba. Y aparte de eso, cuando me lo comí, quedé untado y oliendo a pescado. Pero aparte de eso, lo metí en mi organismo y ahora forma parte de mi sangre, forma parte de mis fibras, forma parte de todo lo que yo soy. Este pescado no puede ser quitado, porque forma parte de mí. Eso sería el logos, el rema y el graphos. Nos han enseñado mucho sobre el logos y ya vimos que el logos lo puede aprender cualquiera. Y hemos pensado que el rema es algo que debe pasar en escenarios rarísimos de luces y cosas y que estaba hablando en lenguas y que andaba en el espíritu y nada que no, es algo que es tan simple como que tú estás repasando el logos y de pronto te hizo clic y forma parte de tus pensamientos y eso no se te va a olvidar y con eso empiezas a transformar gentes. Pero luego, como que tú no descubres esa palabra desde afuera, sino desde adentro. No sé si se acuerdan, yo creo que para los chicos más jóvenes, si se acuerdan ustedes de esas máquinas de escribir antiguas que traían martillitos y estaba el tipo, se llamaba, y cuando tú presionabas la tecla el martillito se disparaba y ¡pum! Pegaba en el papel, pegándole una cinta de tinta y quedaba impreso en el papel la letra o el tipo que estaba en la máquina. Espero que lo hayan conocido. Si no, la otra forma sería un sello. Entonces el sello que es más, bueno, no es tan moderno, pero se continúa usando y todos lo entendemos. Y ya no está en el tipo, ya no está en la tinta, sino que está donde se improntó y forma parte de eso que se improntó. ¿Saben qué es lo curioso? Esto es como si fuera esa tinta que llaman tinta mágica, que apenas la someten a una luz aparece. El grafos es algo así, es algo que está escrito desde adentro de nuestro ser, que Dios colocó en nuestro corazón de carne y que en un momento dado, cuando el Espíritu nos da revelación sobre un asunto, como que ese asunto encuentra el eco del otro lado que es exactamente igual y como que uno dijera, oiga, está improntado dentro de mí y esa palabra forma parte de ti a tal manera que no hay nada que la pueda desarraigar. Por eso se habla de una palabra conocida. Esa palabra conocida es la misma que se utiliza para decir que una mujer conoce varón o no conoce varón en las épocas antiguas.
Y aún hoy en día la utilizan en algunos escenarios que son extremadamente prudentes para hablar. De una u otra manera quiere decir que no es que la mujer no haya conocido varón, sino que tuvo un encuentro íntimo con un varón y ahí dice, ya en ese momento ella conoció a un varón. Entonces parece que eso hace que se ha cambiado el asunto desde adentro. Entonces, este conocer aquí es que tú conoces la palabra en una profundidad que tú estás viendo la palabra dentro de ti. Estás viendo al Cristo que te habita. Estás viendo la palabra viva cobrar vigor dentro de ti. Y esa palabra es lo que se manifiesta. Tú puedes ministrar con el logos, puedes ministrar con el rema, o puedes ministrar con el grafos. El logos es algo que sabes, el rema es algo que entiendes, pero el grafos es algo que eres. Porque ya eres uno con esa palabra. Y eso hace que este tema sea extremadamente importante. Ahora, es imposible que yo tenga el uno sin el otro. Sin embargo, en los hombres de la antigüedad, los apóstoles de la primera iglesia, cuando ellos se dedicaban a la palabra y a la oración, indiscutiblemente cuando decía palabra no estaba pensando en el Nuevo Testamento. Ellos estaban pensando en Jesucristo. Se dedicaban en Jesucristo y en la oración. Dice, ¿todo claro aquí? ¿Alguna pregunta? Bajo papi, no. Por acá no. Todo bien, como dice el pibe. Bueno, entonces, bajo ese contexto, permítanme les leo algo que David entendió. Por eso siempre decimos que David se anticipó a sus tiempos. Y no se anticipó a sus tiempos porque fuera muy moderno, sino se anticipó a sus tiempos porque tuvo un entendimiento distinto. Pero, ¿qué pasa si leemos con este entendimiento esta palabra del Salmo 139? Por excelencia, el Salmo 139. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. Y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Con este entendimiento vemos que lo que iba a estar escrito en David había sido escrito desde la eternidad. Y no solamente quedó registrado en el libro, sino que él decía, eso que estaba escrito tomó forma en mí. O sea, esa escritura está dentro de mí y es lo que me hace ser lo que soy. Ese es otro entendimiento distinto y tal vez es lo que tenemos que perseguir. Nosotros no tenemos que perseguir el rostro de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos habita. No tenemos que buscar a Dios porque Dios no se ha perdido. Y lo digo con toda la seriedad del caso. Dios no se ha perdido. No lo busques, no se ha perdido. Sí. Tú no tienes que buscar a Dios para explicarle el mundo. Es decir, no tienes que hacer esas oraciones eternas tratando de explicarle las situaciones del mundo a Dios, porque Dios las conoce perfectamente. Vamos a tener que entrar en una segunda tanda aquí sobre los temas de la oración y vamos a ver eso. Lo que tenemos que buscar es cómo esa palabra que está escrita en nuestro corazón, porque Él nos dio un corazón de carne. La gente dice, ¡guau! Es que la carne, ¿no? Y Dios nos dio un corazón de carne. Entonces, eso no se puede contradecir. Una cosa es que seamos del carácter carnal, de los apetitos de la carne, y la otra cosa es que el diseño de la carne nos sirva para tener sed y hambre de Dios. Que el deseo de la carne nos sirva para desear ese disfrute de tener esa comunión con Dios. Y eso es lo que busca eso. Y además, en un corazón de carne es mucho más fácil escribir,
Y por eso es que ese grafos que tenemos que buscar es una marca que Dios pone sobre nosotros. Y nos lo pone por nosotros no solamente para que sea algo maravilloso. No, esa marca puesta en David determinó su vida. Esa marca y ese descubrir de ese grafos puesto en nosotros va a determinar nuestro destino, el uso de nuestros recursos, las decisiones que tomemos, la forma de emplear el tiempo, a qué nos dedicamos a escuchar. Ahí no tenemos que decirle a nadie, oye, es que esa música es del diablo. No, olvídate, del diablo no es nada. Pero alguien que tiene un grafos que se ha manifestado dentro de él, sabe a qué dedicar el tiempo, sabe a qué dedicar los recursos, sabe cómo y cuándo usar la palabra de verdad. Deja de ser un neófito y empieza a ser un ministro competente para manifestar la palabra, para enseñarla, para edificar. Es un hombre que reconoce lo que otros han edificado y la necesidad de que otros se edifiquen con él, que sabe que no es un llanero solitario, o es una mujer que sabe que no es un llanero solitario. Y hemos venido redondeando hasta aquí como la hora que habíamos predispuesto para esto, y en esto yo quiero ser extremadamente respetuoso con el tiempo de ustedes, y quiero decir solamente una cosa. Si el Logos nos reveló a Cristo, cuando Cristo se encarna y desarrolla su asignación aquí en la tierra, lo único que estaba haciendo es que Cristo estaba cumpliendo todo aquello que se había escrito acerca de él. Y cuando nosotros sabemos que nuestro diseño, que nuestra asignación, que las acciones que nosotros tenemos que hacer fueron escritas desde la eternidad, cuando el grafos toma vida, nosotros ¿qué vamos a hacer? Vamos a cumplir todo lo que está escrito acerca de nosotros. Oye, y no solamente acerca de nosotros, sino que está escrito en nosotros porque tenemos la palabra viva dentro de nosotros. Eso cambia. Amén. Y dejamos de buscar las revelaciones y manifestaciones raras. Es que quiero traer la última perla, la última maravilla, la última enseñanza. No, la última enseñanza ya fue escrita. Lo que pasa es que a ti no se te ha revelado, a mí no se me ha revelado. Pero todo ha sido descubierto debajo de la tierra por medio de Cristo. Pero tenemos que avanzar en lo que tenemos. Qué bonito es esto. Entonces, cuando Cristo decía, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Así que nosotros podamos presentarnos cada día y decir, aquí Dios, estoy haciendo tu voluntad, tal como fue escrito acerca de mí. Ayúdame a entender esto si no lo comprendo todavía, y que la palabra que tú has escrito en mi corazón tenga un rema en el logos que leo cada día, en el logos donde busco acerca del Cristo que vino, y que siendo eso manifestado en mí, transforme de tal manera mi entendimiento y mi actuar, que mis fuerzas y mis tiempos sean dedicados a lo que me tengo que dedicar para cumplir tu voluntad. Y tal vez esta oración se acerca mucho a la oración del nuevo pacto. Bueno, mis amados, eso era hasta ahí. Ya me puse romántico y apasionado. ¿Alguna pregunta, por favor? No, papi, no preguntas si es... No, wow, papi, gracias por compartir todo esto con nosotros. Sí, Siento como que Dios, pues yo lo digo particularmente por mí, como que me ha venido como hablando de ciertos principios que ahora con todo lo que hemos visto contigo, como que toman como más forma y más sentido, ¿sí? Qué bueno, Entonces, no. qué bueno. Sí, porque no hay que desecharlo todo. O sea, hay que retener lo bueno, desechar lo que no está sobre el fundamento. Mónica, Michael, Víctor. Muy bien. Aquí yo presente. Buenas Bueno, noches Mari. a Buenas todos. noches, Mari. Qué bueno que estés ahí. Muy chévere que haya sido claro.
Claro que sí. Una pregunta, por ejemplo, eso porque el tema de las oraciones, ¿sabe? Que la forma de uno orar y pedir y tanto, así como usted dice, de que uno empezar a hacer un recuento a Dios, ay Padre, mire el mundo, cómo está, que toco el otro, claro, Él lo sabe, o sea, sabe más que Sí, nosotros. Entonces eso, por ejemplo, uno, por ejemplo, como estamos ahora en la situación que estamos del virus y todo eso por la humanidad, o sea, es bueno no pedirle a Dios como orando misericordia o no es válido porque como quiera Él sabe, si Él sabe todo, o sea, sabemos que Él sabe todo, Él sabe, Él es un Dios misericordioso, un Dios de amor, pero vale como que uno se lo pida, ay Padre, ten misericordia, o sea, no sé si ese tipo de oración que uno normalmente sí. le da. Voy a dejar un intro nada más. Tremenda pregunta la que me hiciste, Marisol. No voy a poderla responder en 5 minutos, pero te voy a dejar un intro. Jesús enseñó en Mateo 6 a la gente de Israel a orar Padre Nuestro, Exacto. por una sencilla razón. Ellos no veían a Dios como Padre. Nosotros entendemos que es nuestro Padre. ¿Sí? Sí, Entonces, uno no está diciéndole, oye, es que como tú eres mi padre, entonces puedo irme para el colegio y me das para las 11, me das para la lonchera. Uno no dice eso, uno dice, papá, la lonchera, pues uno sabe que es el papá, y sabe que está ahí para eso. Nosotros tenemos que entender cuál es el rol de Dios en toda la creación, y lo estoy diciendo de manera irreverente, pero lo voy a plantear así porque lo quiero plantear muy rápido. Pero como tenemos otro entendimiento, nuestra forma de oración tiene que cambiar. Pero la oración va a ser un tema que nos va a tomar un par de clases y la vamos a abordar, yo creo que en unos 15 días vamos a empezar a hablar de la oración con profundidad. exacto. ¿Sí? Vamos a cerrar un poquito esto el martes próximo y creo que damos unos primeros pinos sobre la oración. Ahí me toca que mi esposa me enseñe mucho, ella ha tenido la oportunidad de estudiar bastante el tema, entonces le pido que me pase el dato para yo quedar muy bien con ustedes. Una frase: Jesús siguió el guión escrito por el Padre, se preocupó por mostrar el reino de Dios y al Dios del reino como uno solo. Pensemos cuál es nuestra preocupación. Con eso nos despedimos. Bueno, Mónica, no sé si por allá tenían, porque Medellín reportó sin novedad, República Dominicana nos puso una pregunta dura. Moniquita, ¿tienes algo? No, no, no. ¿No? Así, muy bien, muchas gracias. Eso se llama misericordia. Muchas gracias, Mónica. Bueno, Muy todo el amable. entendido. Bueno, bye bye. Ok. Bye. Ay, chao. 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 Muchas Chao. bendiciones.